sustenta en lo siguiente. Primero, efectivamente, la banca de desarrollo del país estuvo, y eso justificó la existencia de la banca del Estado. Y es eso lo que hace el nacimiento del Banco Nacional en 1914. Y es eso lo que lleva a la nacionalización de la banca en 1949. Que en 1995, al romperse el monopolio de los depósitos y por consiguiente el monopolio en la banca del Estado, que teóricamente viene a corregir una falla de mercado, es decir, un mercado en monopolio, se crea otra falla de mercado. Y esa falla de mercado se crea a partir de dos aspectos sustantivos que se dan allí. Por un lado, se da el que la banca privada o aquellas entidades que entran a funcionar como bancos privados eran entidades muy pequeñas, de muy limitado alcance y capacidad de recursos, y una banca del Estado que tenía problemas de capitalización. Y entonces eso condujo, aunado a la implementación de las normas de Basilea, a que la orientación de la banca como sistema financiero se orientara especialmente a todas aquellas actividades de menor riesgo relativo y mayor rentabilidad posible. Y entonces, dos grupos con fines fundacionales diferentes: por un lado, la banca privada orientada a la generación de riqueza para sus accionistas como fin legítimo de una empresa privada, y la banca del Estado con un fin fundacional más orientado hacia la inclusión financiera y el desarrollo económico y social. Prevaleció el primero. Y entonces, en ese sentido, vemos cómo actualmente aproximadamente el 60% del crédito que se otorga en el país es crédito hacia personas. Dentro de ese 60% está el crédito de vivienda, importante, necesario, por supuesto, pero también tenemos que el resto de la concentración es hacia el crédito de consumo. Estamos hablando de tarjetas, estamos hablando de crédito personal, etcétera. Lo que ha generado un estrujamiento en el crédito empresarial. ¿Y el crédito empresarial para quién? Bueno, para las empresas más pequeñas. Las empresas corporativas siguen teniendo, digamos, una atención importante. Entonces ahí se empieza a generar una falla de mercado. Y es ahí donde se justifica la creación del sistema de banca para el desarrollo, para contribuir a mitigar esa falla de mercado, generando una política de Estado para poder efectivamente lograr un crédito empresarial para las pequeñas empresas. Entonces, hay cuatro aspectos que son importantes. Por un lado, la banca de desarrollo es un mecanismo de movilidad social. Tiene la capacidad de generar impactos en el desarrollo humano a nivel global y por ende cerrar brechas económicas. Un aspecto importante del desarrollo económico y social tiene que ver con el acceso de crédito, pero no solo crédito, sino también de acompañamiento para generar, digamos, actividad económica. Eso provee generación de empleo, pero además el tema principal, como lo vemos nosotros, es generación de riqueza. Si una empresa puede generar riqueza, puede generar empleo, pero también puede formalizarse y generar, digamos, otros derrames, como pueden ser impuestos, etcétera. El otro aspecto fundamental es la inclusión financiera y social del país. En el tanto y en el cuanto hayan herramientas que provean realmente la posibilidad de que pequeñas empresas puedan desarrollar sus actividades de forma adecuada y teniendo acceso real a crédito y a procesos de acompañamiento, en ese tanto podemos generar una mayor inclusión en el país y salir, digamos, de procesos de actividades informales que no benefician al país. Atiende sectores económicos que ante eventos coyunturales son de poco interés para la banca comercial. Tenemos varios ejemplos en el sistema de banca para el desarrollo. Algunos de ellos tienen que ver con actividades agrícolas como caña o como café, que en un momento en donde precios bajos y roya hacía de que no fuera atractivo para la banca comercial. Pero hay regiones completas que viven de la actividad de esos tipos de productos, en donde la banca de
de Desarrollo jugó un papel fundamental para poder sostener estas actividades, actividades que a su vez, digamos, fueron debidamente atendidas, ¿verdad? Pero se atendieron en esos eventos coyunturales, lo cual genera también generación de riqueza y es un elemento anticíclico. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con lo establecido por la Ley 92/74, el sistema de banca para el desarrollo es un mecanismo orientado a financiar e impulsar proyectos viables de las micros, pequeñas y medianas empresas. Las medianas empresas como excepción. Establece la ley que para que tengan acceso a los recursos de banca de desarrollo debe de previo haber una resolución motivada por el Consejo Rector. Pues el énfasis que la ley le da es precisamente hacia estas micro y pequeñas empresas. En lo personal considero que eso es un error. En lo personal considero de que la ley debería estar abierta para todo lo que es micro, pequeñas y medianas empresas, porque el lograr encadenamientos, especialmente con las medianas empresas, para las empresas más pequeñas es muy importante. Pero lograr también desarrollar las micros hacia pequeñas empresas y las pequeñas empresas hacia, ojalá, sean medianas empresas, también debe ser muy importante. Entonces, ese es un aspecto que me parece a mí es restrictivo de la ley porque limita también las posibilidades de crear externalidades, especialmente fuera del país, fuera del área metropolitana. Y tiene otra condición, ¿verdad?, que genera un cuello de botella, ¿verdad?, porque establece, tiene que haber una resolución motivada. Entonces el trámite del crédito no es únicamente, sino que tiene una resolución del Consejo Rector, entonces eso genera, digamos, una restricción, pero eso es un tema establecido en la ley. Así las cosas, el sistema de banca para el desarrollo, a partir de la hipótesis que les compartí, tiende a ser entonces esta ley una política de Estado. Una política de Estado cuyo fin público es el fomento de una oferta de crédito empresarial reembolsable para empresas de todos los sectores económicos. Y digo reembolsables para las empresas de todos los sectores económicos porque cuando se habla de la ley del sistema bancario, y eso no es acá. Acá es crédito empresarial. Y entonces uno de los retos que se enfrenta el sistema es precisamente con los riesgos que se han generado en estos veintitantos de años con la creación de fideicomisos con orientaciones clientelísticas y políticas, ¿verdad?, que lo que buscaban en muchas ocasiones, ¿verdad?, no era necesariamente desarrollar un proyecto empresarial, sino simplemente establecerse como mecanismos, digamos, de paz social. Entonces se llegaba a una negociación con cierto grupo, se les trasladaba una cierta cantidad de dinero de los fideicomisos agropecuarios y luego eso significaba condonaciones, y entonces se generaba un círculo nocivo. Y entonces en ese contexto, digamos, ese es uno de los riesgos que hemos enfrentado desde el punto de vista de la implementación de esta ley desde su creación misma, que en su creación misma se inicia el primer proceso de condonación, ¿verdad?, con el 80% de los saldos de un fideicomiso que se llamaba Fidagro. Luego en ese mismo año queda una ley en ese mismo periodo donde se aprueba esta ley, al final de ese gobierno queda otra ley, la 8835, que condona otros tantos miles de millones, y así sucesivamente hemos venido enfrentando hasta que en este mismo gobierno tuvimos que enfrentar otros procesos. Entonces, digamos, hemos venido, digamos, eliminando esa práctica, pero es un riesgo que va en contra de un modelo que tienda
a tener una perspectiva no de ciclo político de un gobierno, sino de largo plazo. Porque como política de Estado, entonces, lo que hace que se dé un fin público ya es el lograr que haya una oferta de crédito empresarial para estas pequeñas empresas, y sobre eso vamos a hablar bastante en el desarrollo de esta presentación, sobre cuáles son los elementos que se han construido este año a partir de la reforma que se dio en octubre del año pasado. Pero como el crédito es un componente importante, pero no el único que necesita una empresa, la ley estableció también que el 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto Nacional de Aprendizaje se dediquen hacia actividades del sistema de banca para el desarrollo. Esto significa más o menos unos 15.000 millones de colones al año. En ese sentido, desde mi perspectiva, digamos, la ejecución de esos recursos no ha sido exitosa. Y no ha sido exitosa por diversas razones. Una, porque se ha mantenido el mismo enfoque de atención que ha tenido el INAH, indistintamente de la obligación de ese 15%. No, es decir, una persona ya tiene acceso a un curso, esté esta disposición de ley o no esté esta disposición de ley. Ese es un aspecto importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se puede lograr a partir de esta disposición de ley, a partir de eso? Y ahí ha sido un proceso lento en el cual se ha venido construyendo, y dentro de la reforma que se aprobó, entonces establecieron algunas áreas, algunos aspectos taxativos sobre cómo se pueden aplicar estos recursos, y dentro de otros está el hecho de que se puedan utilizar para procesos de asistencia técnica y acompañamiento, indistintamente de que el INAH tenga o no el recurso humano especializado para esa asistencia técnica, puede contratarlo para eso, para procesos de preincubación e incubación de empresas, para procesos de generación de capacidades para innovación y valor agregado desde el punto de vista técnico, para becas a nivel nacional e internacional. Entonces empieza a generar una serie de áreas que son sustantivas, y dentro de esas áreas sustantivas, entonces, en la coordinación que hemos tenido con la misma Contraloría General de la República, en donde la ley le establece a la Junta Directiva del INAH y a la Presidencia Ejecutiva la responsabilidad del fiel cumplimiento de estas disposiciones, establecimos un conjunto de políticas y directrices que estarán por salir publicadas en la Gaceta, quizá la semana próxima, porque ya se hizo ese trámite, en donde el Consejo Rector, que es nuestra Junta Directiva, ha definido cómo utilizar esos recursos y de qué manera utilizarlos, estableciendo, por ejemplo, límites que tan solo el 10% de esos recursos pueden dedicarse para gastos administrativos, es decir, lo que cuesta administrar, digamos, todos esos modelos, que el 35% debe ser para procesos de acompañamiento y asistencia técnica, porque creemos que eso es muy importante para las empresas, más allá de simplemente recibir una capacitación técnica. En muchos casos, o en no pocos casos, es el acompañamiento que se le dé a esa empresa durante un periodo de tiempo lo que puede crear una diferencia importante. Bueno, y allí también oportunidades de empleo para los mismos agremiados al colegio, ¿verdad? Con las especialidades que aquí hay, en donde se pueda, digamos, generar, digamos, todos esos procesos de asistencia técnica. Entonces, estos dos aspectos se complementan para esta política de Estado, pensando en que, así como hoy día es relativamente sencillo tener acceso a un crédito de consumo, un crédito de tarjeta de crédito, debe llegar a ser igual de sencillo tener acceso a un crédito empresarial. ¿Qué es lo que está pasando hoy día sobre la hipótesis que planteaba? Si ustedes analizan empíricamente allí el esfuerzo de la comunicación que tienen las entidades financieras, públicas o privadas, y es independiente, ustedes van a ver un esfuerzo importante sobre el crédito de consumo, a compra de saldos de tarjeta de crédito, financiamiento para viajes, etc. Hay ferias. Excelente.
para vivienda, hay ferias para vehículos. Una persona en 1 hora le podrían resolver su crédito para la compra de vehículo. Pero si una persona llega a comprar una microbús para trabajar, un pick-up, cualquier tipo de vehículo de trabajo, ya no es tan simple como haber adquirido el crédito para la compra de vehículo personal. Y si la persona llega porque tiene un proyecto empresarial o tiene una empresa en actividad, lo más probable es que va a tener serios problemas para identificar qué persona le puede dar la información adecuada para poder tener acceso a ese financiamiento. Y dependiendo de dónde lo haga, puede durar 6, 7 meses ese trámite de ese crédito. Con el agravante de que esos plazos los ven normales. Y entonces, en ese contexto, empezamos a ver que hay un problema importante. Y el problema fundamental es que no es solo necesario, digamos, todo este esfuerzo de herramientas, que lo vamos a ver más adelante, para poder ir desarrollando, digamos, un área de crédito empresarial, sino que el otro aspecto fundamental es que los bancos perdieron la capacidad del otorgamiento del crédito empresarial para pequeñas empresas. Y entonces, si una persona llega para adquirir una tarjeta de crédito, posiblemente desde el oficial de seguridad, está con la capacidad para poder resolverle el trámite de esa tarjeta de crédito, cualquier crédito de consumo, pero cuando hablamos de crédito empresarial, casi nadie tiene esas competencias. Y esas competencias están asociadas hasta hoy al tema de garantías también. Porque entonces todo gira alrededor si se tiene una garantía real. Y eso a partir de los estímulos o los incentivos que genera la normativa bancaria, la 105, en materia, digamos, de las garantías y las mitigaciones que éstas tienen, ¿verdad? Y los efectos en la suficiencia patrimonial. Y entonces es más fácil el crédito de consumo. Y entonces nos encontramos en muchos lugares donde vamos, en donde nos dice la gente, mire, es que yo fui a esa oficina del banco tal, y me dijeron que si yo lo hacía con los programas de crédito pymes que tienen, iba a ser muy complicado y me iba a durar mucho. Pero si lo hacía como crédito de personas, y solo tengo que pagar 5 puntos más, o 7 puntos más, pero me lo pueden resolver muy rápidamente. Entonces esa es una barrera, más allá de todos los otros elementos estructurales que vamos a ir hablando, de que se están abordando, el tema de la capacitación para poder efectivamente desarrollar estas líneas de negocios. Dicho eso, entonces, ¿qué no es el sistema de banca para el desarrollo? Si dijimos que era una política de Estado para el acceso a crédito. No es crédito regalado no reembolsable, ¿verdad? Entonces mucha gente en el plano político o el plano de asociaciones, es que yo fui, ¿y usted qué tiene? Tengo nada. O tengo esto que me lo van a rematar. No es aquí, posiblemente sea en otro lado. Pero esos riesgos nosotros no los compramos, ¿verdad? Porque si no somos un fideicomiso público de los de antes, ¿verdad? Nacido para desaparecer y botar plata. O sea, hay una serie de problemas estructurales que tienen las personas y habrá que irlos abordando y habrá que irlos apoyando, pero no es crédito regalado. Y no es crédito regalado porque no existe en el mundo un modelo del país más rico o del país más pobre que aguante recursos públicos, ¿verdad?, para regalar o para proyectos que sean fallidos. Sin demérito de que el sistema de banca para el desarrollo debe asumir mayores riesgos que los que se asume en la banca comercial. Eso sí es cierto también, ¿verdad? Pero tiene que haber viabilidad en lo que se plantea. No son recursos para hacer transferencias a organizaciones para financiar sus costos de operación. Nos han llegado a decir, mire, es que yo lo que necesito ahora es un empujoncito de 1.000 millones para sostener la organización y vamos a ver cómo vamos a sacar esto adelante. Porque así recibíamos antes recursos de otros tipos de fondos. Eso no es aquí. No sé si tendrá el país esos recursos, pero si los tiene, es en otro lado, no es aquí.
No es financiamiento para compra de deudas de proyectos fallidos o propiedades rematadas por bancos, como se pretendía, por ejemplo, con el proyecto de rescate de pymes turísticas, en donde el proyecto original establecía, entre otras cosas, el ir a comprar todos los proyectos rematados para devolvérselos a sus dueños anteriores. O crear un fideicomiso que no tenía fin ni propósito, pero había que cubrir los costos de operación de ese fideicomiso. Y hacer un depósito de varias decenas de miles de millones a no se sabe qué, porque ni era para patrimonio el fideicomiso, pero tampoco decía para qué era, porque todos los demás costos había que seguirlos asumiendo. O sea, ese tipo de prácticas hay que irlas erradicando y hay que irlas denunciando, aunque uno caiga mal a ciertos grupos, porque eso hace que ningún modelo de este tipo sea sostenible. La misma ley considera estos aspectos, porque en su propio artículo 47 de prohibiciones establece la prohibición al Consejo Rector de realizar o autorizar condonaciones o cualquier otro acto similar. Y si lo hace, es responsable con sus propios patrimonios. Y el Consejo Rector, cabe señalar que es nuestra junta directiva, es una junta directiva honorífica. Las personas que están allí donan su tiempo. La ley no establece ningún tipo de estipendio, de dieta o lo que sea por participar en el Consejo Rector. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema de banca para el desarrollo? El sistema de banca para el desarrollo no es un banco de desarrollo de primer piso. Hay gente que nos dice, es que Banca de Desarrollo no ha colocado, es cierto, no ha colocado ni va a colocar. ¿Por qué? Porque no es un banco de primer piso. Así lo definió el legislador. Muchos argumentos se dieron, algunas personas que nos pedían opinión de que debería ser una banca de primer piso. Sin embargo, decidieron, y ahí todos los partidos políticos, que funcionara como un sistema. Es decir, un sistema, si lo definiéramos, es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados e interactúan entre sí. Es decir, si comparáramos el sistema de banca de desarrollo con otra entidad, seríamos algo así como el BAMBI. La gente no va al BAMBI por un bono, va a una entidad autorizada del BAMBI para tramitar ese bono. Igual sucede con el sistema de banca para el desarrollo. Hay entidades autorizadas que le llamamos operadores financieros, que son los que canalizan los recursos. Y esas entidades son las responsables ya de todo lo que es el modelo de distribución de esos fondos. ¿Cuáles son los roles del Consejo Rector y el funcionamiento y la Secretaría Técnica en el funcionamiento? Por un lado, es la entidad que establece políticas, directrices y lineamientos para la operación del SBD. Entonces, el Consejo Rector, que está integrado por 5 miembros, es una entidad independiente, no pertenece a ningún ministerio, ni está bajo la égida de ningún ministerio. Es una entidad independiente. Está compuesto por 5 miembros, 2 ministros, uno de ellos el ministro de Economía, Industria y Comercio, el otro el ministro de Agricultura. 2 representantes del sector empresarial, que la ley definió fuera de la Cámara de Industrias y la Cámara de Agriculturas. Y las cámaras, a su vez, decidieron que quienes los iban a representar iban a ser los presidentes de dichas cámaras. Entonces, en la Junta Directiva están los presidentes de la Cámara de Industrias y la Cámara de Agricultura. Un cambio que se hizo en la ley fue precisamente sustituir el representante de los bancos del Estado, que era el 5º miembro, por un director independiente, que la ley le pidió la colaboración al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas para que designara una terna que iba a ser resuelta o es resuelta por el Consejo de Gobierno a partir de la terna que propone el Colegio de Ciencias Económicas. Sin embargo, esa persona, si bien es propuesto en esa terna por el Colegio de Ciencias Económicas, no representa al Colegio de Ciencias Económicas ni a ningún otro grupo. Es el representante de la sociedad civil. Es la persona que actúa en función
función de sus propios valores, principios, conocimientos, y que debe estar ajena al interés particular de un grupo en particular. Yo lo defino a don Luis Durán, que es la persona que fue seleccionada por el Consejo de Gobierno a partir de la terna que presentó el Colegio de Ciencias Económicas. Yo lo defino a él como el aguafiestas. Es la persona que en medio de los intereses que puedan tener el Estado representado por sus ministros o el sector empresarial representado por esas dos cámaras, es el que define su voto y dice, usted no, yo me inclino por este lado, porque está en función, digamos, de su autonomía y sus valores. Y créanme que ya sucedió, ¿verdad? Y sucedió con la agencia de promoción, no sé qué, que está impulsando el Ministerio de Economía, en donde el proyecto de ley establecía el traslado de recursos del sistema de banca para el desarrollo, especialmente recursos de un impuesto que se hizo a la banca de maletín, que se le llamó sobre el impuesto de la renta, para el sistema de banca de desarrollo, para fortalecer los recursos del fideicomiso. Ahora vamos a ver para qué, que ni siquiera sabemos cuánto es, porque de acuerdo con Hacienda, hasta este año, una primera vez, se sabrá cuánto se recauda y se pretendía echar mano de eso. Y entonces el Consejo Rector dijo, no estamos de acuerdo con eso. Y no estamos de acuerdo porque el fin de ese impuesto no es otra cosa que fortalecer el patrimonio del fideicomiso para poder generar mayores operaciones para los beneficiarios de la ley. Y entonces en ese contexto, la posición de los ministros de Estado era obviamente hacia apoyar ese proyecto, y el sector empresarial dice, ustedes pueden apoyar ese proyecto, pero no a costa del sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Y quien define, digamos, cuál es la posición del Consejo Rector es el miembro independiente, ¿verdad?, sobre eso. Entonces ahí entró, digamos, a confirmarse la importancia que tenía precisamente esa figura. ¿Y por qué esa figura? Bueno, porque nos encontrábamos también conflictos de intereses con el representante de los bancos del Estado. ¿Y por qué? Bueno, porque acordémonos que los operadores financieros no son más que entidades financieras, bancos, financieras y otro tipo de entidades. Entonces, cuando llegan al Consejo Rector a plantear sus programas, sus proyectos, lo que están es planteando su estrategia de negocios. Y la están planteando donde alguien que es competidor. Y entonces, de allí, digamos, el cambio para poder efectivamente eliminar esos conflictos de intereses. El otro aspecto es que tiene la competencia para autorizar quiénes pueden funcionar como operadores financieros. Es decir, de acuerdo con la ley, para poder canalizar recursos del sistema de banca para el desarrollo tienen que darse dos aspectos que son fundamentales. Uno, tiene que haber una entidad que tiene que estar autorizada. Dentro de esas entidades hay dos grupos de entidades. Aquellos que dicen voluntariamente, yo voy, me interesa canalizar estos recursos, ¿verdad?, porque puede ser una línea de negocios importante, o aquellos que la ley ya los definió como entidades que están obligadas a participar del sistema de banca para el desarrollo. ¿Cuáles son esas entidades obligadas? Los bancos públicos, que la ley manda de que el 5% de las utilidades anuales se depositen en lo que se llama el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, es decir, un fondo que tienen los mismos bancos. Y eso significa entonces que usted ya es, digamos, un integrante del sistema de banca para el desarrollo por obligación de ley que tiene que canalizar recursos. Y por el otro lado, los bancos privados que decidan utilizar los recursos establecidos en el artículo 59 de la ley 1644, que comúnmente le llamamos el peaje bancario. Entonces, vía reglamento, para ordenar este tema, se establecieron licencias de autorización de operador financiero. Entonces, para que una entidad pueda tener acceso a una licencia de operación, esta entidad tiene que cumplir una serie de condiciones que están establecidas, algunas a nivel de riesgos, o sea, es decir, cuál es la solidez y solvencia que usted tiene como entidad. Pero por otro lado nos encontrábamos de que habían entidades
entidades que habían dicho antes, mire, yo quiero ser operador financiero, pero no ejecutaban los recursos que se les asignaban. Y no se les ejecutaban porque no tenían la estructura ni las competencias internas para poder desarrollar las líneas de crédito hacia pymes. Y eso, créame, que implica todo un proceso. Y que si no se maneja adecuadamente, es un proceso que hay que pagarlo con créditos malos de las entidades. Y entonces nos encontramos de que aquí teníamos que establecer un mecanismo en el cual confrontáramos a la misma entidad con un diagnóstico interno. Entonces, parte de los elementos que tiene que cumplir la entidad para tener la licencia es: háblenos y detalle cuál es su estructura, su organización para poder canalizar créditos hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son sus políticas de crédito? ¿Cuáles son sus políticas de riesgo sobre este sector? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? Y si no la tiene, ¿cuál es la competencia de la gente que usted tiene para incorporarse en este tipo de negocios? Y entonces nos fuimos por allí. Por el otro lado, con el programa, dice la ley de que tiene que estar el Consejo Rector de acuerdo con el programa. O sea, tiene que estar aprobado el programa. Y entonces, de igual suerte, entramos a valorar en el programa, cuando se acredita, es hacia quién va dirigido, a qué sector, a qué segmento, a qué nicho, a qué actividad, a dónde lo va a dar. ¿Lo va a dar en el área metropolitana o lo va a dar fuera? ¿Tiene una visión de género o no tiene una visión de género, verdad? Y entonces empezamos a darle una serie de calificaciones para ir tratando de medir cuál es el impacto y si ese programa cumple con los propósitos que tiene la ley. Y eso ha sido, digamos, el proceso que hemos hecho. Entonces tenemos dos tipos de licencias. Una A, que puede llegar, dependiendo la capacidad y la solvencia que tiene la empresa, hasta una licencia AAA. Es decir, el máximo. Eso significa de que si una empresa tiene una licencia AAA, ese proceso de reevaluación de esa licencia dentro de un proceso de calidad se revisa cada 6 años. Si tiene una licencia AA, cada 4 años. Y si tiene una licencia A, cada 2 años. Entonces, ¿por qué buscamos que haya un proceso también de calidad y mejora continua? Como lo decía, es quien autoriza los productos. En este tema de autorización de productos, como parte, y vamos a verlo ahora, del proceso de ordenamiento que le hemos dado al mercado, nos encontrábamos el hecho de que, salud, ¿cuál es la tasa de interés sobre la cual se presta el sistema de banca de desarrollo? Entonces nos encontrábamos que, por ejemplo, y ahora voy a entrar en más detalle, en el caso del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, es decir, de los bancos públicos, la ley no estableció, digamos, límites en las tasas de interés, pero nosotros fuimos y hablamos con ellos y dijimos, mire, aquí ese monto es tan irrelevante dentro del total de créditos que usted da, que usted podría hacer un esfuerzo para que esos recursos salgan a tasa básica pasiva y poder canalizarlos de forma estratégica. Por ejemplo, si un sector estratégico importante, por ejemplo, fuera el de las mujeres, poder canalizar programas con esos recursos, digamos, hacia crédito de mujeres a tasa básica pasiva, o hacia otros sectores que sean de impacto, que el tema de canalizarlos a tasa básica pasiva de forma permanente en el tiempo fuera importante, entonces lo establecimos. El Banco Nacional puso un poquito de resistencia, lo hablamos con la gerencia y dijeron no, llevémoslo a la junta directiva y se aprobó. Bueno, eso no sucedió con todos. Apenas este mes posiblemente terminemos con el último de los bancos que más nos costó, ¿verdad? Para poder efectivamente lograr de que los bancos públicos, una cartera que es muy pequeña, estuvieran dispuestas a canalizarla a tasa básica pasiva. Y entonces ahí lo que ya llegamos al final, cuando ya teníamos la mitad de los bancos públicos, dentro de esa mitad 2 de los más grandes, y nos hacía falta el más pequeño, que planteaba en su primera aproximación a los programas tasa básica más 20 puntos de tasa de interés, y otro que
que es otro banco, que no puedo decir el nombre, pero que es de todos los trabajadores, tenía también, digamos, una resistencia para poder dar un crédito a tasa básica pasiva. Entonces dijimos, ok, hagamos una cosa. Como la ley dice que el Consejo Rector tiene que autorizar el programa y no le da la potestad legal para poder efectivamente establecer una tasa de interés, lo único que le puedo decir es que presente todo lo que usted quiera siempre y cuando, ya, venga, tasa básica pasiva, va a estar de acuerdo. O sea, yo le vendo cualquier carro siempre y cuando sea negro. O sea, le acepto el programa siempre y cuando venga tasa básica pasiva, y si no, ahí vamos. Porque hay un tema también, que la ley estableció una serie de sanciones para los bancos privados que opten por el inciso II, el peaje bancario, y para los bancos públicos que no cumplan con sus metas de colocación, etc. Entonces ahí logramos una negociación pacífica para llevarla, digamos, hacia que hubiese una oferta de productos en donde el objetivo era ordenar el mercado, hacer lo que sea competitivo, porque necesitamos hacerle competencia al mercado, pero con tasas de interés que sean razonables. Y ahora vamos a comentar un poco sobre eso. Tiene la competencia de supervisar la gestión de los operadores financieros. La ley le da una competencia, en algunos casos estamos compartiendo algunas áreas con la superintendencia de bancos, en donde llegamos nosotros hasta un punto y la superintendencia sigue, y en los que son no regulados, es decir, que no le da la supervisión a la superintendencia de bancos, lo da el Consejo Rector y la Secretaría Técnica. Se funciona también como una banca de segundo piso. Entonces veamos a ver, en la primera parte tenemos entonces una entidad que emite políticas, directrices y lineamientos, ¿verdad?, para lo que es toda esta área de negocios, de pymes. Autoriza programas y entidades y también supervisa. Pero por el otro lado también funciona como un banco de segundo piso, por medio de sus recursos propios del Fideicomiso Nacional de Desarrollo. Funciona como un asegurador de crédito, porque los recursos del Fondo de Garantías y Avales no es más que un seguro de crédito que se da. Y entonces funciona como una aseguradora también. Y se trabaja en conjunto con la Superintendencia de Bancos en temas de información, regulación y coordinación. Y esto es muy importante, porque aquí, para que el sistema funcione realmente, tiene que darse tres elementos que son sustantivos. El primer elemento, que es sustantivo para que funcione el sistema, es que haya realmente una red de distribución y una normativa del sistema Banca para el Desarrollo, que la que emita el Consejo Rector, que haga que efectivamente la red funcione y que pueda realmente distribuir los recursos del sistema. Eso es un elemento sustantivo, ¿verdad? Porque no somos un banco de primer piso, sino es una red. Y eso implica en esa red que hay que trabajar no solo en los procesos de fortalecimiento de competencias para que puedan tener un recurso humano que cada vez pueda tener mayor capacitación para este tipo de temas, sino que tiene que haber también un marco de regulación. Por un lado, en los temas que competen al Consejo Rector, pero el otro elemento dentro de este trípode es precisamente la normativa bancaria. Es decir, la normativa especializada, y no queremos llamarlo diferenciada, porque no es diferenciada, sino especializada sobre banca de desarrollo. Y en ese contexto hemos trabajado con la Superintendencia de Bancos desde hace varios meses para la creación de una normativa que debería esta semana ya remitirse a la CONACYF para que sea conocida la semana próxima o la siguiente. Esa normativa, que hasta donde la llegamos a conocer nosotros en el trabajo colaborativo que hicimos,
es una normativa que se separa completamente de lo que en banca se conoce la 105, que es la normativa que tiene actualmente para medir, digamos, a los bancos en lo que es la parte de los clientes. Y establece una serie de elementos que son importantísimos para desarrollar este negocio. El primer elemento que desarrolla es el tema de las garantías. Como ustedes bien conocen, el país recientemente aprobó una ley de garantías mobiliarias y se ha estado trabajando a nivel del registro, en todo lo que es la parte del registro de estas garantías mobiliarias. Sin embargo, la posibilidad de que estas garantías mobiliarias realmente puedan ser utilizadas está intrínsecamente asociado a cómo la Superintendencia de Bancos las va a recibir o las va a atender. Y en este caso, para las operaciones asociadas a banca de desarrollo, en donde la ley estableció como crédito o microcrédito, y eso es muy importante, ¿verdad?, aquellas operaciones de hasta 40 salarios base, lo cual hace que el crédito promedio ande cerca de los 15 millones de colones, lo cual representa como el 80% de las carteras pymes, ese monto. Establece que las garantías mobiliarias tienen una aceptación muy parecida a una garantía real. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el problema de muchas de las pequeñas empresas, y no estamos hablando acá de emprendedurismo, ya en el sentido estricto de que alguien lo que tiene es una idea y no tiene una empresa, porque emprenden todos los empresarios en diferentes niveles, es precisamente que muchas veces no pueden seguir creciendo porque no tienen acceso a garantías, porque la producción, es decir, lo que generan, no se financia. Y esta normativa, al asumir las garantías mobiliarias como una garantía, dándole un nivel de aceptación similar al de las garantías reales, permite que muchas empresas puedan tener acceso a un financiamiento bancario a partir de sus contratos. ¿Y a dónde se genera, digamos, para poner un ejemplo simple, digamos, un efecto muy positivo para las empresas de tecnología? Muchas de estas empresas tienen contratos que son importantes, pero no tienen activos para garantizar esos contratos en el financiamiento que necesitan. Entonces, esos contratos, de acuerdo con esta norma, que estaría por salir, Dios primero, permitirían de que fueran garantías. Pero además, se complementa al darle al Fondo de Avales del Sistema de Banca para el Desarrollo y del FODEMIPYMES también, del Banco Popular, le da también un muy buen nivel de mitigación. Pero además permite su apalancamiento. Hoy, por cada colón que el Fondo de Avales del FINADE garantiza, tiene que estimarlos. Eso es igual a pensar de que el 100% de los créditos que se garantizan se van a perder, porque usted estima el 100% solo aquello que va a perder. Bueno, ya la historia, digamos, nos ha permitido ver cuáles son los niveles que ahí se están dando, y ya permitió a la superintendencia un apalancamiento de 5 veces. Eso significa que además vamos a tener una mayor capacidad de expansión para emitir garantías. Entonces, una empresa que tiene restricciones en garantías, sus garantías mobiliarias, sus otras garantías que pueden ser prendarias, y si fuera necesario, digamos, las garantías de los fondos de avales, hace que se genere una mayor inclusión. Y eso es un elemento sustantivo. El otro elemento que tiene allí presente esta norma es el derecho al olvido. Si una persona tiene un problema de pago en algún momento, por algún evento coyuntural, e hizo el esfuerzo y pagó, aunque haya pagado, aunque haya honrado toda su obligación, durante 4 años está proscrita del sistema financiero, no puede tener acceso, está manchada en el SIC de las suegras. A partir del 4.º año cumplido, vuelve otra vez, borrón y cuenta nueva. Ya acá se logró con esta norma reducir de 4 años a 2 años. Salvo que sea, digamos, riesgos, digamos, de voluntad de pago. Es decir, no pagó y sigue arrastrando y está arrastrando. Pero si la persona pagó, son 2 años, ya no 4. Entonces, eso es una mejora
muy importante, porque muchas empresas que están en operación tuvieron problemas, están teniendo acceso a crédito caro porque no tienen acceso al sistema financiero, ¿verdad? Pero salieron adelante de un problema coyuntural. Eso es un aspecto que es muy importante. El otro aspecto tiene que ver con las estimaciones que tenga que hacer el banco, ¿verdad? Y esas estimaciones ahora va a ser por moratoria de la entidad. Entonces, hay una serie de estímulos que allí están presentes en esta norma que creemos nosotros va a incentivar, a partir de esos incentivos, el que para los bancos sea un negocio desarrollar esta línea de negocios de crédito empresarial para las pequeñas empresas. Y eso creemos nosotros que es un aspecto fundamental. Y el otro aspecto fundamental de ese trípode es que tiene que haber competencia. Es decir, no podemos pensar en que el crédito empresarial para los pequeños tiene que ser en la misma tasa de interés que el crédito de consumo, ¿verdad? Porque si no estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces allí tiene que haber competencias. Ahí, digamos, la intervención del sistema de banca para el desarrollo con la canalización de recursos de diferente naturaleza ha permitido reducir las tasas hasta en un 50% en ocasiones. En el sector cooperativo, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, en donde la tasa promedio podía ser de un 27%, porque el costo de sus captaciones es muy alta, hemos llevado ese crédito al 12,70%. Es decir, hasta una tercera parte casi del costo. Entonces, en ese contexto, también es importante generar esa competencia, pero también teniendo presente algo que es fundamental. Y algo que es fundamental es que esto no debe ser un negocio ruinoso. O sea, no es un negocio en donde yo he escuchado hace muchos años, es que usted tiene que darle esa tasa, porque cualquier tasa por encima de 0 entonces es una tasa alta. No, tampoco es eso. No tiene que ser un negocio ruinoso. ¿Por qué? Porque nadie va a desarrollar sosteniblemente un negocio ruinoso. Tiene que ser un negocio que sea rentable para todas las partes. Y en donde cumplamos entonces 3 elementos. Uno, para la entidad financiera, sea un negocio que le permita ser rentable, poder participar de un nicho de mercado que es importante, ¿verdad? Y crear ese círculo virtuoso. 2, para nosotros, que se cumpla el fin público de la ley, que es que haya acceso de crédito empresarial en condiciones adecuadas. Y el tercer elemento es que sean las mejores condiciones posibles para el usuario final del crédito. Y esos elementos los tenemos presentes a la hora de definir cuál es la ruta que hemos trazado en esta materia. El 26 de octubre se aprobó la reforma a la ley del sistema de banca para el desarrollo. Y es importante considerar o repasar muy rápidamente algunos de los elementos centrales de esta reforma. Por un lado, se amplía el alcance y se da, digamos, un ganador, digamos como sector ganador, a las microempresas. ¿Y por qué como sector ganador a las microempresas? Bueno, porque si bien en la ley 8634 también está reflejada como beneficiario de la ley, en esta ocasión se le asigna recursos. ¿Y por qué recursos? Porque se dice entonces que hasta un 25% de los recursos del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, es decir, el 5% de las utilidades de los bancos que van ahí, deben dedicarse hacia microempresas, entendiendo microempresas operaciones hasta un máximo de 15 millones de colones. Que el 25% de los recursos del peaje bancario, del inciso II, de forma gradual, ambos, empezando por un 11% el primer año y hasta un 25%, al menos, deben dedicarse hacia esos sectores. Entonces, ahí se empieza, digamos, a dar una identificación hacia este grupo, digamos, que es el más vulnerable. Y eso implica que las entidades tienen que buscar las estrategias que sean para poder efectivamente llegarle, porque es un tema de obligación de ley, sujeto inclusive a sanciones. Entonces puede hacerlo como banca de segundo piso, es decir, fondeó a una microfinanciera que va a llegar ahí o lo hace directo, como sea, pero tiene que estar. Y eso es un elemento importante sobre esos alcances.
Se mejora en alguna medida el tema de instrumentos para emprendimientos y de apoyo. Y esta es una tarea que tenemos pendiente. Y la tenemos pendiente porque si bien ya hicimos hace 2 años un par de fondos concursables para lo que es la parte de emprendedurismo, que lo suspendimos para hacer un diagnóstico, para ver cuáles son los resultados que hemos logrado, hemos identificado cosas que son muy interesantes. Por un lado, digamos que las incubadoras que tiene el país no tienen el nivel de fortaleza ni madurez para realmente generar, digamos, un efecto de derrame, digamos, hacia esos sectores, ¿verdad? Vemos ahí en una auditoría que le hicimos a cada una de las incubadoras, a cada uno de los proyectos, digamos, oportunidades de mejora significativas en todos esos campos. Pero por el otro lado, ¿verdad? Buena parte de la discusión que hemos estado en el análisis es que muchas empresas que están, digamos, en etapas tempranas, no es la solución, no necesariamente es un crédito, sino en algunos casos podría ser aporte de capital para poder efectivamente lograr que salgan adelante de mejor manera. Y eso significa entonces, digamos, toda una estrategia hacia cómo poder desarrollar mecanismos que eventualmente puedan terminar en aportes de capital, pero que están asociados necesariamente a temas de gobierno corporativo y a temas de gestión. Nuevamente, oportunidades de negocio para los afiliados del Colegio de Ciencias Económicas en esos procesos de acompañamiento. Para el año entrante, en el primer trimestre, estaremos anunciando, digamos, cuál va a ser nuestra estrategia y cómo lo estamos desarrollando. Temas de regionalización, en donde se ve la importancia de la regionalización de estos recursos, es decir, que no estén concentrados en un área en particular, sino que puedan bajar hacia el resto del territorio, incluso en el caso de que las entidades no participen en una región en particular, si fuera necesario ir nosotros directamente, ahí sí como banca de primer piso, de forma excepcional. Fortalecimiento del FINADE. Un aspecto necesario es entender de que el fideicomiso se convierte, digamos, en los recursos estratégicos que tiene el sistema de banca para el desarrollo. Y ahí se dieron 3 aspectos que son fundamentales. Por un lado, en el caso del fondo de avales, se evolucionó de un aval individual, es decir, 1 a 1 que se daba, lo que significaba, digamos, una mayor exposición al riesgo de cada uno, autorizándose que se puedan generar avales de cartera, avales por pérdida esperada o implementar modelos de avales de contragarantía. ¿Qué es un aval de contragarantía? Por ejemplo, si el Ministerio de Agricultura tiene una partida de 1.000 millones de colones para atender un sector cuyos recursos de por sí son insuficientes, se le puedan entregar al Sistema de Banca para el Desarrollo esos 1.000 millones, emitiendo el Sistema de Banca para el Desarrollo, por ejemplo, 10 veces eso en garantías, para que los bancos puedan participar, y en el caso de las pérdidas, las primeras pérdidas irían sobre esos primeros 1.000 millones. Entonces, esquemas de ese tipo, que antes no se podía, la ley los permite, o cualquier otro que técnicamente sea viable. Pero además, en lo que es el fondo de financiamiento, se estableció un impuesto, digamos una modificación a la ley del impuesto sobre la renta, para que aquellas operaciones que hace la banca que no está registrada en el país, digamos, pueda tener un impuesto del 15%, lo que le llamaron la banca de maletín, el impuesto a la banca de maletín, que viene precisamente a fortalecer el patrimonio del fideicomiso, con lo cual se pueden establecer, digamos, una cantidad de recursos sostenibles para temas de emprendimiento, pero también de capitalización del fideicomiso, partiendo de que ese fideicomiso tiene una capacidad de expansión, si entráramos en procesos de endeudamiento, de más o menos hasta unos 1.000 millones de dólares, lo cual garantiza, digamos, una fuente de recursos importante para hacer sostenible, digamos, este modelo del cual estamos conversando. Y ese apalancamiento del fideicomiso se le dio garantía del Estado cuando es por medio de bancos multilaterales, bilaterales o bancos de desarrollo internacionales. Pero también en el caso de que no se utilizara los recursos del
Fondo de Crédito para el Desarrollo, que es los recursos del peaje bancario cuando los bancos privados no lo usan, se le pudiera prestar al FINADE al costo para que éste los pudiera canalizar en líneas. Y en ese caso estarían también con garantía del Estado. Entonces, allí hubo un fortalecimiento importante que es parte de lo que estamos en este momento normando y ejecutando, cuyo primer paso del proceso de fortalecimiento institucional ha sido precisamente la constitución de una área de riesgo especializada para ir estableciendo, digamos, todos los modelos de riesgo que se necesitan. En lo que es la parte de FOFIDE, nosotros llamamos fortalecimiento. Y es fortalecimiento porque nos dio dientes. Antes no teníamos nada, ¿verdad? Antes cualquier cosa que dijera el Consejo Rector nos sacaban la lengua y hasta ahí. Ahora se dio, digamos, una serie de herramientas que pueden ser inclusive multas que pueden llegar a ser hasta patrimoniales contra el banco. Entonces, dentro de los elementos que están es que tienen que cumplir su plan anual de colocación. Y si no lo cumplen, puede haber una multa asociada, digamos, a lo que no lograron colocar. Pero además, si en esa colocación hay un subterfugio para registrar cartera o sujetos beneficiarios que no son los que dice la ley, ¿verdad? Y se logra comprobar, digamos, que fue de forma deliberada, puede generarse hasta una multa patrimonial para el banco. Entonces, hay una serie de condiciones allí que, digamos, que mejora, digamos, lo que es la parte de la trazabilidad con respecto a esto. La operativización del Fondo de Crédito para el Desarrollo, ¿verdad? Este Fondo de Crédito para el Desarrollo es lo mismo que se dio en 1995 con el rompimiento del monopolio de la banca, ¿no? Entonces, donde se estableció dos modelos: o se pagaba por participar del negocio, no se hizo, o se tenía la obligación de canalizar una parte de los recursos de las captaciones, en este caso de 1 a 30 días, por artes, gracias, de 1 a 30 días, para dar crédito empresarial en condiciones favorables. En ese momento de esa disposición no tenía ninguna restricción, o sea, se podía dar prácticamente a empresas de cualquier nivel, porque lo que se buscaba es que se diera una derrama, digamos, en ese crédito con externalidades que se pudieran dar. O sea, eso no se ejecutó por diversas razones, por un lado de volatilidad, por otro lado de voluntad, etcétera. Cuando se crea en el 2008 la ley del Sistema Banca para el Desarrollo, toman esos recursos que allí estaban, que no se utilizaban, y los meten como recursos del sistema. Y ahí es donde nace, crean el Fondo de Crédito para el Desarrollo, que con el inciso ahí, que es exactamente lo mismo. Es decir, si usted no lo usa, banco privado, lo vamos a ver ahora, lo tiene en un banco del Estado. Entonces, si está en un banco del Estado, se llama Fondo de Crédito para el Desarrollo. Y en ese contexto se establecía de que el costo de esos recursos, ¿verdad?, lo que se le paga al banco privado es el 50% de la tasa LIBOR a un mes, o el 50% de la tasa básica pasiva, y tendrían que colocarlo en moneda extranjera, en la ley anterior, a la LIBOR a un mes o a la tasa básica pasiva. El 60% está en moneda extranjera, es decir, había que colocarlo a punto 21, lo cual hacía inviable. La reforma de la ley le dio un cambio a eso y estableció que se coloca igual en moneda local a tasa básica pasiva con un piso del 4%. Y en moneda extranjera definieron que fuera la tasa promedio a 6 meses plazo de la captación de la banca privada neta registrada por el Banco Central con un piso del 3%, es decir, se coloca el 3%. Como mencioné, se amplió el concepto de aval, se dio el fortalecimiento administrativo, es decir, se le da a la Secretaría Técnica, ¿verdad?, una vagoneta de nuevas responsabilidades de supervisión, de control, de administración, y eso tiene que venir con el presupuesto mínimo necesario para asumirla. Y ese presupuesto está relacionado al patrimonio del fideicomiso, un 1,5%. Con eso haga usted lo que usted pueda hacer, lo que tenga que hacer, pero ese es su límite. Y crea un círculo virtuoso, desarrolle, cuide ese negocio, si usted quiere tener más plata, pero si no, lo hace bien, está abrazado también a sus derrotas. Y entonces ahí se ha creado, digamos, una organización que en este momento trabaja muy fuertemente en todo lo que es la parte de un recurso humano especializado
poca gente con uso intensivo de la tecnología. Y una regulación especial, que es la que le comenté, que se ha estado trabajando con la Superintendencia de Bancos. Esos son los aspectos fundamentales de la ley. Luego hay otras cosas accesorias, pero que son de muy poco impacto. Entonces, sobre los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, hay 3 fuentes de recursos establecidas. Por un lado están los que provienen de la banca privada, es decir, de la intermediación, porque no son de los bancos privados, son de sus clientes, ¿verdad? De la intermediación. Entonces, como les decía, la obligación que tienen los bancos privados es o tener una cartera a ellos o fondear un banco del Estado, teóricamente para que el banco del Estado sea el que los coloque. Entonces, si no los colocan, deben trasladar el 17% de sus captaciones de 1 a 30 días hacia el Fondo de Crédito para el Desarrollo. Estos recursos, este fondo, está distribuido en partes iguales en el Banco Nacional y en el Banco de Costa Rica. Mire, ahí están esos fondos. O, si deciden hacerlo directamente, deben tener un equivalente al 10% de esas captaciones en una cartera de créditos hacia las pymes. Y tener al menos 4 oficinas bancarias en diferentes regiones. En octubre del año pasado hizo la solicitud el Banco BAC San José, que se aprobó en noviembre, diciembre, una vez que la ley ya fue publicada, que fue publicada el 26 de noviembre, para hacer uso ellos de estos recursos. Estos recursos sumaban en ese momento cerca de casi 400.000 millones de colones, o sea, andaban en el orden de los 300 y pico mil de millones de colones. Pero resulta que el 51% de esos recursos son del BAC San José, o de los clientes del BAC San José. Entonces, el participar el BAC San José de este modelo implica necesariamente, entonces, ya la liberación de ese 51%. De ese 51%, que suma más de 150.000 millones de colones, que empezó el proceso de devolución en agosto de este año, más o menos, hay 7 puntos que se le devuelven al banco para que ellos los utilicen de acuerdo con sus estrategias de negocios, totalmente a su criterio, y 10 puntos deben dedicarlos a conformar esa cartera en un plazo de 3 años, que es la gradualidad que tienen. Eso más o menos son cerca de 100.000 millones de colones que deben, digamos, incorporarse como cartera de crédito. De estos recursos, la ley estableció como recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo el Fondo de Crédito para el Desarrollo, y por omisión no consideró, digamos, estos recursos del inciso II. Por consiguiente, no es que no signifiquen que sean recursos del sistema, porque la ley los tiene, digamos, en su égida. Sin embargo, que entonces esos recursos no están sujetos a una serie de beneficios fiscales y parafiscales, porque los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo están exentos de todo tipo de tributo y del encaje mínimo legal. Y por ello, que el reglamento de la ley establece de que todos los beneficios fiscales y parafiscales deben trasladarse en la tasa efectiva hacia el usuario final, porque aquí no es margen ampliado, sino que tiene que ir hacia el usuario final. Por el otro lado están los recursos del FINADE, que son los recursos propios del Sistema de Banca para el Desarrollo, ¿verdad?, que se dividen en fondo de financiamiento, el fondo de avales y un fondo de servicios no financieros, chiquitillo, porque el efecto, lo importante acá para nosotros es que se utilicen los recursos del INA, que es donde realmente, digamos, se puede generar gran impacto.
Y finalmente, lo que es el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, que es la obligación de los 4 bancos públicos de que el 5% de sus utilidades netas de cada año se canalicen hacia un fondo que ellos llevan para poder canalizarlos hacia los sujetos beneficiarios de esta ley, sin detrimento de que puedan tener más recursos de otras fuentes para el mismo propósito. Entonces, ¿qué se ha hecho con el propósito de ir ordenando este mercado de cara al usuario final? Por un lado, digamos, se establecieron los procesos para que a partir de la aprobación de la ley en octubre del año pasado, empezamos de inmediato con la tarea de reglamentar esta ley. La ley salió publicada el 26 de noviembre y para el 9 de marzo ya estaba publicado el reglamento de la ley del sistema de banca para el desarrollo, precisamente porque fuimos desarrollándolo y ordenando en todos sus alcances cómo íbamos a operativizar esta ley. Es un reglamento de más de 100 y pico de páginas y como decía alguien un día, es que es un reglamento muy grande. Sí, señor, con todo respeto, es que no es para usted, es para el operador de la ley. Y ahí tenemos nosotros las herramientas para poder implementar los alcances de esta ley. Y el otro aspecto que se dio inmediatamente fue establecer los mecanismos mínimos necesarios para todo lo que son los procesos de acreditaciones de operadores financieros, implementar y desarrollar todo lo que era el modelo para poder entrar con el proceso de devolución de estos recursos del peaje bancario y que se pudieran, digamos, ejecutar, etc. Fuimos trabajando de forma paralela a todas esas actividades. El 25 de mayo de este año la Contraloría ya nos aprobó los presupuestos extraordinarios. El 10 de junio ya teníamos los primeros 7 entidades acreditadas o reacreditadas y los primeros 30 y pico de productos ya acreditados. Y en lo que va de este semestre hemos venido en el proceso de acreditación de más entidades y más programas, ¿verdad? Y de allí, digamos, de ese proceso completamente estructurado y de la mano con cada una de las entidades y el desarrollo de nuevos mecanismos, establecimos una meta de colocación para el próximo año de más de 100.000 millones de colones, que es igual a todo lo que se ha hecho desde 2008 hasta la fecha, ¿verdad? Y es la meta conservadora. Creemos que de forma razonable podríamos estar hablando de cerca de, en los 3 escenarios que tenemos de proyección, el escenario más optimista nos da como 160.000 millones de colones y el más pesimista andamos como por los 120.000 millones de colones. Bueno, es ahí donde empezamos a generar ya un proceso a partir de todos los operadores financieros de poder llevar esos recursos. Somos optimistas, pero tampoco somos excesivamente incrédulos para creer que todo es perfecto. Eso significa necesariamente, digamos, un esfuerzo muy grande de los operadores financieros a la par en seguir con los procesos de capacitación de las personas, pero estamos trabajando y ahí estamos con lo que es el reglamento de la ley, que se estableció también la obligación de los operadores financieros de generar campañas de comunicación e información a nivel nacional, local, los medios que sean necesarios para informar a las personas sobre los productos que están a su servicio y las condiciones de esos productos. Siendo que la ley estableció para los recursos del peaje bancario que la tasa de interés es la tasa básica pasiva para banca de primer piso en colones o en dólares, hablamos nosotros de una tasa del 3%, que es la tasa de piso. Se le dio al Consejo Rector la potestad de establecer para banca de segundo piso una tasa preferencial para el usuario final. Entonces el Consejo Rector vía reglamento estableció una tasa de referencia. Es decir, el banco privado que haga banca de segundo piso podrá cobrarle a la entidad con que haga banca de segundo piso el 50% de la tasa básica pasiva con un piso del 4%, ¿verdad? Y el 50% de la de la tasa en dólares con un piso del 3%. Es decir, esa es la tasa con la cual lo presta. Y se establecieron entonces márgenes que son transversales para todos. Si es una entidad financiera, una cooperativa de ahorro y crédito, otro banco, etcétera, el margen máximo
establecido para el usuario final son 6 puntos. Es decir, en el caso de los fondos que no tienen, digamos, esa restricción de ley y que supóngase que nos piden a nosotros un aval, entonces le decimos, ok, la tasa de interés es tasa básica pasiva más 6 puntos como máximo. ¿Cómo llegamos a esos 6 puntos? Se hizo un análisis de más de 300 tasas de interés sobre los estados financieros de las diferentes entidades registrados, digamos, en la Superintendencia de Bancos. Se analizó cuál es la estructura que debe tener una tasa de interés, estableciendo, digamos, un margen de utilidad hasta un 25%, y se estableció que una entidad con un margen de hasta 6 puntos, el negocio le es rentable. Y entonces dijimos, ok, ese es el límite. Pero también nos encontrábamos de que en algunos casos las comisiones eran comisiones que iban desde algunas comisiones relativamente bajas hasta comisiones que podían ser del 3% más. Entonces dijimos transversalmente, no importa cuál sea el producto, la comisión máxima es hasta un 1,5%. Se puede cobrar menos, pero no puede cobrar más del 1,5%. Y en el caso del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, como ya les comenté, se estableció de que no importa cuál sea la entidad, es tasa básica pasiva durante toda la vida del crédito. Y entonces ahí fuimos ordenando el mercado en ese sentido. A septiembre, el Sistema de Banca para el Desarrollo registraba 452.000 millones de colones, de los cuales el Fondo de Crédito para el Desarrollo ya registraba 276.000 millones, ¿verdad? Es decir, ya aquí se empezaba a reflejar el proceso de devolución que se había iniciado o se inició con el Banco BAC San José. Por un lado, de los 7 puntos, que son sus recursos, que los puede dedicar de acuerdo con sus políticas, y por otro lado ya en cuestión del flujo que nos presentaron sobre las carteras que empezaban a colocar. En este momento ya está autorizado, además del BAC San José, el Banco BCT, que está en proceso de final de acreditación de programas con el Consejo Rector. El Banco Improsa fue ya autorizado por la SUGEF y será conocido en la próxima sesión del Consejo Rector, y otras entidades ya se han acercado a pedir información. El Fideicomiso Nacional de Desarrollo registraba 123.000 millones y el Fondo de Financiamiento 51.000 millones de colones. De eso, los compromisos o líneas otorgadas con todos esos recursos suman 159.000 millones a la fecha, y una cartera total en todos los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, digamos, de los recursos establecidos en la ley, de 125.000 millones de colones. Esperamos el año próximo cerrar más o menos en el año en unos 232.000 millones aproximadamente, digamos, en el escenario más conservador que tenemos. La mayor parte, bueno, no se aprecia muy bien ahí, pero está en las actividades que básicamente se reflejan, digamos, en la actividad económica del país. El 43% está en servicios, el 31% en comercio, 23% en agricultura, 5% en industria. El 60% está registrada, digamos, para varones, el 25% mujeres, 15% personas jurídicas, y empieza a haber ya, digamos, ya georreferenciado cada uno de esos créditos, ¿verdad? Empieza a verse, digamos, en todo el país. En este momento, con el proceso de acreditación que estamos haciendo, le hemos pedido a cada uno de los operadores financieros que nos den las oficinas donde van a dar el servicio, que tienen que estar georreferenciadas, y precisamente tienen la obligación de establecer estrategias de comunicación en las diferentes comunidades para que éstas sepan que esa oficina que está allí, digamos, hay algún recurso del Sistema de Banca para el Desarrollo, y esos recursos, ¿verdad?, a veces serán fondeos de nosotros, ¿verdad?, porque hay líneas que damos. Esos recursos podrían ser simplemente avales que apoyamos a esa entidad, o
pueden ser recursos propios de la entidad, ¿verdad? Es decir, porque aquí es la sumatoria de todos esos esfuerzos y estamos tratando de incentivar, digamos, el que haya una mayor cobertura en todo el país y creemos que el año próximo lo vamos a tener. Esto es básicamente lo mismo que ya vimos en mayor detalle, digamos, entre cada una de las entidades. Este es el fondo. Por ejemplo, casos como el Banco Nacional ya colocó este año toda la disponibilidad que tenía en los compromisos que tiene y ya también parte de las utilidades que tenían registrados para el próximo año. Y vamos a ver, y esta es la evolución de la cartera que tenemos. ¿Qué son barreras, para ir concluyendo ya digamos mi participación, en lo que es el desarrollo del crédito empresarial? Creemos nosotros que el mercado financiero presenta una serie de barreras que afectan su profundización. Uno es que los bancos, como mencionaba, tienen un enfoque hacia el crédito de consumo, es decir, darle vuelta a esta situación es un tema que es gradual, implica no solo compromisos, sino también inversión de las entidades para poder desarrollar eso. Ahí estamos gestionando una reunión con el rector de la UNED para poder llegar a alguna alianza con la UNED para poder establecer capacitación y learning y otro tipo de aspectos que pueda coadyuvar precisamente en lo que es este tema. O sea, si no logramos crear ese capital humano en las entidades, esto va a generar siempre, digamos, allí una barrera. La producción no es financiada actualmente, solo las hipotecas, y de ahí la importancia de la aprobación de la normativa que se está tramitando y que presentará esta semana la Superintendencia para conocimiento de la CONACYT. ¿Por qué? Porque buena parte del problema de acceso de crédito de las empresas más pequeñas es el problema de garantías, ¿verdad? No de producción. Muchas de ellas ya producen, pero no tienen garantía suficiente para poder hacer. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Y dependiendo de la actividad económica en que esté, se vuelve mucho más complicado. Por ejemplo, una empresa industrial, su nave industrial y sus máquinas pueden tener una capacidad de producción muchísimo mayor que la capacidad que pueda tener de generación de garantías, ¿verdad? Porque sus contratos pueden ser mayor que la necesidad, digamos, de la nave. Entonces, en ese contexto, el tema de los contratos, el tema de la producción juega un papel fundamental para lo que es el desarrollo del crédito empresarial. Nuevamente, la normativa prudencial actualmente, digo actualmente porque la otra no ha sido aprobada, hace prevalecer la protección de los ahorrantes, importante, necesario, pero limita la profundización de la intermediación financiera al no facilitar el crédito. Entonces, ahí hay un tema, digamos, de desequilibrio. O sea, debe protegerse el ahorrante, sí, pero debe también generarse los incentivos y los elementos necesarios para la intermediación financiera, para el crédito. No se permite la reactivación productiva, es decir, lo que decía, si una persona cayó y aunque se haya levantado y haya pagado durante 4 años, es proscrito. Y durante esos 4 años está condenado o a crédito caro, privado, o a no crecer. ¿Verdad? Lo cual parece un sinsentido, digamos, y cada caso debería analizarse de forma independiente. Bueno, aquí dentro de la norma se establece algo además, que no solo, digamos, el derecho al olvido, que se reduce de 4 a 2 años, sino que además se elimina el concepto de operación especial. Es decir, hoy si una empresa, digamos, es readecuada una vez y la segunda vez, ya el banco, digamos, tiene que incrementar sus estimaciones porque tiene que registrarla como una operación especial. En este caso se elimina el concepto de operación especial y se crean también, digamos, otras figuras, como por ejemplo se autoriza el financiamiento de acuerdo con el ciclo productivo, y eso es también un elemento que es importante. El enfoque de crédito de consumo con tasas altas es lo que prevalece todavía, y poco conocimiento de la realidad productiva y sin las condiciones que se requieren los créditos para la producción. Es decir, no pocas veces llega uno donde un productor y dice, mire, es que yo tengo este crédito, pero este crédito es pago mensualmente. ¿Pero cómo va a pagar si no ha producido? Entonces, la estructura de ese crédito está mal diseñada, y al estar mal diseñada conlleva necesariamente que la misma entidad asuma ciertos riesgos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces la persona tiene que tomar el mismo dinero que es de capital de trabajo para ir pagándole a la entidad, con lo cual se queda sin capital suficiente para poder atender adecuadamente su producción, y entonces se genera, digamos, allí un problema que nace desde la estructura misma del diseño del crédito. Y eso es un aspecto en donde las entidades tienen una gran oportunidad de trabajo. Temas necesarios, bueno, un poco ya lo he mencionado: la facilitación del acceso, también oferta pública o ampliación de la oferta privada para la obtención de recursos de capital semilla, especialmente capital de riesgo. Nosotros no vemos, digamos, de que el tema de capital semilla y capital de riesgo pase necesariamente y únicamente por el Estado. Hay que incorporar acá el sector privado, que tiene, digamos, ya un rol importante para poder ir desarrollando estos importantes sectores de la economía. Una normativa adecuada para el apalancamiento de los fondos de avales, ya eso lo logramos, y pasa a la normativa que permite, digamos, 5 veces, es decir, esos 40.000 millones que veíamos del fondo de financiamiento podrían tener una cobertura de hasta 200.000 millones de colones. El derecho al olvido, que ya lo mencioné, esquemas de protección al usuario financiero, más allá del concepto mero de consumidor frente al sistema financiero. Y eso es interesante, decía el presidente de la CONDUCEF en México, que es la comisión que se encarga de defender el derecho del consumidor bancario, es, vean, entendamos algo: la labor de la superintendencia bancaria es velar porque los bancos no quiebren, y la labor de la CONDUCEF es velar de que los bancos no quiebren a sus clientes. Es decir, hay un tema, digamos, en donde debe trabajar el Estado en reducir o eliminar los abusos que se dan, digamos, con cláusulas leoninas hacia los usuarios del crédito. Un elemento importante de la normativa planteada es que ya propone, al menos dentro de sus lineamientos, la necesidad también de la simplificación de trámites, ¿verdad? Hoy actualmente es carísimo tramitar un crédito. Bueno, aquí se habla de simplificación de trámites, y eso significa necesariamente, digamos, entrar a procesos de discusión con la asociación bancaria, con la Cámara de Bancos, con colegios profesionales como el nuestro, precisamente para hablar de temas de simplificación de trámites, ¿verdad? No es posible que un crédito de una complejidad media o baja dure 6 o 7 meses en promedio. Y eso es lo que la gente manifiesta. Mire, es que yo presenté hace 7 meses. Y uno dice, bueno, 7 meses es casi todo un año tramitando un crédito para producir, ¿verdad? Eso, digamos, es un reto que se tiene. La racionalización de los trámites bancarios, que es lo que mencionaba, la aplicación de esquemas de prevención de legitimación de activos o financiamiento, y capacitación y diseño de esquemas de aprovechamiento de la nueva ley de garantías mobiliarias. Un poco lo que decía de que ya se está incorporando en la norma. La articulación de los distintos mercados financieros para que los emprendedores y las unidades productivas tengan la posibilidad de ir accediendo a mercados más profundos conforme crezcan sus actividades. Capacitación de los funcionarios, esto es un eje que debe ser crítico para poder lograr todos estos propósitos. Una normativa prudencial que coadyuve a profundizar la intermediación. Estos son algunos de las entidades con las que actualmente trabajamos. El año pasado cerramos con una cartera de 72.000 millones, 40 activa. Solo el FINADE participó con 41.000 millones, más de 33.000 beneficiarios en las diferentes zonas del país. En resumen, no vemos el sistema de banca para el desarrollo como un proyecto de ciclo político ni de corto plazo. Lo vemos como una entidad que tiene que ser construida y desarrollada para el largo plazo, para corregir una falla de mercado y generar realmente un acceso en condiciones que coadyuven para el crédito empresarial de las diferentes personas. Cualquier consulta, con el mayor de los gustos.
Muchas gracias, don Miguel Ángel. En este momento vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Por favor, como les indicaba al inicio, levanten la mano para que las compañeras puedan proceder a llevarles el micrófono. Sí les pido, por favor, que seamos muy concretos a la hora de hacer la pregunta. Vamos a hacer, por el tiempo, vamos a hacer 3 preguntas nada más. Buenos días. La consulta mía va, que la exposición está en términos de la oferta, de lo que tiene la banca de desarrollo. Yo lo que le pregunto es, bueno, ¿qué se ha hecho en términos de demanda? Para ver qué posibilidades hay para mover ese capital y hacia qué actividades son las principales, y también para poder fijar esa tasa de interés. Porque uno podría jugar en que, de acuerdo al tipo de microempresa que esté jugando y de acuerdo a su rentabilidad, así podría ser, por la actividad que desarrolla, la tasa de interés y puede ratificar. Y otra cosa que me llamó la atención es que no veo que se hable de la parte del colegio de contadores públicos, porque yo creo que a la microempresa hace falta darle fortalecimiento, toda la parte que es contable, tiene que saber qué tiene que saber qué va a ganar y también tiene que saber qué tiene que rentar. Eso sería. Muchas gracias. En el caso de hacia dónde va dirigido esto va dirigido hacia todos los sectores económicos. Es decir, la ley en ese sentido es inclusiva, no importa la actividad económica que tenga. Nosotros lo que hemos venido en esta primera etapa es a ordenar, primero, digamos, cuál es el límite, si hablamos de tasas de interés, ¿verdad? Y no pensando en una actividad en particular, sino, digamos, a nivel transversal. Y dentro de eso establecimos entonces que hoy una persona con acceso a recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, la tasa más alta posible que debería tener acceso dentro de una entidad supervisada es la tasa básica pasiva más 6 puntos y una comisión máxima de hasta 1,5%. ¿Qué nos hemos encontrado? Que dependiendo de los programas que estén establecidos, así vamos a encontrar que los mismos operadores financieros han generado, digamos, algunos estímulos. Por ejemplo, en el sector agrícola, el Banco Nacional tiene un programa y en general para actividades agrícolas que es de tasa básica pasiva más 3 puntos, con una comisión de un 1%. En el caso del BAC San José, por ejemplo, hizo un convenio con Dos Pinos y generaron allí una banca de segundo piso, ¿verdad?, que le está llegando a los usuarios de ese crédito, especialmente las empresas que están asociadas con insumos agropecuarios con ellos, al 5.05%, o sea, al 4% en colones y un 1.05%. Entonces, esos extremos que nosotros establecemos empiezan a generar también aspectos de competencia, ¿verdad? Y en donde tenemos allí, para el próximo año, digamos, un reto importante, y el reto importante que tenemos es informar a la gente, que la gente tenga acceso a la información y las condiciones de esos programas, porque cada uno de ellos, dependiendo de la entidad, puede tener condiciones diferenciadas que le favorezcan. Por ejemplo, hay recursos de estos del fondo de financiamiento, que son a tasa básica pasiva, que el Banco Nacional dice, no, yo voy a colocar esto en el programa de BN Mujeres, ¿verdad? U otros en el Banco Popular también, digamos, en programas específicos. Entonces aquí tenemos que entrar ya a empoderar a las personas con información de dónde están. Y por el otro lado, con los servicios de desarrollo empresarial, tiene usted toda la razón en lo que usted plantea. Precisamente por eso, de los recursos de BIN establecimos que el 35% de esos 15.000 millones de colones deben dedicarse para apoyar a las empresas en procesos de asistencia técnica, acompañamiento, que va a ser en función de la necesidad que tenga. Y algunas de esas necesidades pueden ser de orden contable, puede ser de orden mercadológico, tecnológico, etcétera. Con el mayor de los gustos. Buenas tardes. En términos concretos, ¿qué es lo que van a proponer para disminuir la tramitología en términos de tiempo, para poder resolverle a una persona? En este momento, para responderle concretamente, nada. ¿Y por qué nada? Porque, como les decía, la normativa establece, una vez que la superintendente, la Consejo Nacional de Supervisión la apruebe, ya digamos el borrador de la misma, que la hemos trabajado en algunas etapas en conjunto con la SUGEF, con el Banco Central y nosotros, establece
dos aspectos. Por un lado, el que en un plazo de 3 años, si mal no recuerdo, cada una de las entidades tiene que tener su propio modelo de riesgos para lo que es, digamos, el trámite, el análisis del crédito de banca de desarrollo, ¿verdad? Ellos establecen lo que llaman en esta normativa un modelo estándar, que podría ser adoptado por la entidad como su propio modelo, y por el otro lado establece, digamos, dentro de su orientación, la simplificación de trámites. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que entremos con el proceso de implementación de esta nueva normativa, habrá que trabajar en forma conjunta con las entidades financieras, ¿verdad? Las asociaciones bancarias, Cámara de Banco, Asociación Bancaria, y por qué no, digamos, con los colegios profesionales, el entrar a discutir el tema de simplificación de trámites, ¿verdad? Pasando por el tema de todo lo que es la parte de riesgos. En ese sentido, un elemento sustantivo que hay que trabajar, y en eso sí le puedo dar una respuesta concreta, tiene que ver con el tema de dotación de capacidades de las personas. Y ahí estamos trabajando nosotros, dentro de los planes que tenemos, por un lado con la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica, para establecer un programa de trámite de créditos y análisis de créditos agropecuarios, por ejemplo, y tenemos previsto, o estamos gestionando, más bien una reunión con la UNED para ver si podemos crear mecanismos e-learning para coadyuvar en los procesos de fortalecimiento de capacidades de los bancos. Es decir, vamos a ver, en este momento, el paso, o uno de los pasos más importantes de todo esto, pasa porque se apruebe esa normativa. El siguiente paso dentro de la aprobación de esa normativa es sentarnos con las entidades financieras con el tema de simplificación de trámites. Es decir, como esto es un problema estructural, hay que verlo por las fases que tiene y con una perspectiva de largo plazo. Por ahí se está hablando de que algunas cooperativas van a quedar fuera de la regulación de la SUGEP. La pregunta es, ¿las cooperativas pueden ser actores en desarrollar cuentas o carteras para bancos de desarrollo? Uno de los canales de distribución más importantes que tenemos nosotros son las cooperativas. Tanto algunas cooperativas de ahorro y crédito, las más grandes del país, Cooperade, por ejemplo, recientemente nos reunimos con don José Eduardo Alvarado para sentarnos con ellos y apoyarlos en todos aquellos aspectos que todavía necesitan ellos para desarrollar todavía aún más su área de pymes, como con Copealianza, tenemos con COSIQUE, tenemos cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas agroindustriales que han sido, digamos, dentro del crédito sectorial un distribuidor importante de recursos. La ley lo que manda es que todas aquellas entidades que no sean supervisadas, es decir, que no estén dentro de la égida de la Superintendencia de Bancos, necesariamente caen dentro de la égida nuestra. Entonces, siempre van a haber, digamos, un elemento nuestro, obviamente es un elemento diferente, el de la Superintendencia de Bancos, pero sí importante en el tema de regulación. Termino diciendo en concreto sobre lo que usted está diciendo, no solo son importantes como un canal de distribución para la creación de carteras, sino que ya lo están haciendo. Una gran cantidad de estos recursos se están canalizando por medio de cooperativas en diferentes partes del país. Muchas gracias, don Miguel. De parte del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, permítame hacer la entrega del presente certificado de agradecimiento por su colaboración como expositor en la conferencia Situación actual de la banca, desarrollo, impacto y perspectivas, impartido en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, en el marco de la Semana del Colegiado 2015, el día 10 de noviembre de 2015. Se extiende en la ciudad de San José, Costa Rica. Licenciado Gerardo Gutiérrez Villafuerte, presidente. Zoila Víquez Ramírez, directora ejecutiva. A usted, don Miguel.
A ustedes agradecerles su participación, invitarlos para que nos sigan a través de internet en las charlas que tenemos el día de hoy. A las 3:30 de la tarde tenemos una conferencia sobre política monetaria y cambiaria actual a cargo de don Eduardo Prado, gerente del Banco Central. Y a las 6 de la tarde tenemos la mesa redonda sobre política fiscal, la cual, como les digo, puede ser seguida a través de internet. El link lo pueden conseguir en el Facebook del colegio. Esta charla y las demás han sido grabadas y van a ser subidas al canal YouTube del colegio la próxima semana para que ustedes puedan también accesarlas ahí. Por último, en la mesa de inscripción se encuentran los certificados para que ustedes puedan pasar a recogerlos. Muchas gracias, muy buenas tardes y que tengan un buen día.